los temas también de coberturas que necesitan mucho nuestros clientes, que es el seguro de gastos médicos. El seguro de gastos médicos nace porque se vuelve importante cómo recuperar la salud, ¿verdad? Y muchas veces lo que necesitamos es una cobertura que nos ayude a respaldar ese tema, porque también es uno de los riesgos de todos los seres humanos, ¿verdad? El enfermarnos. Entonces, ante ese riesgo de enfermarnos, en el mercado, las aseguradoras, como parte de lo que cubren las aseguradoras, que son los riesgos, aparece la póliza de gastos médicos. En esta póliza de gastos médicos, recordemos que es una cobertura que tiene como objetivo respaldar nuestro patrimonio en caso de una enfermedad o accidente. Algo bien importante es que nuestro cliente debe entender que está comprando una cobertura para proteger su patrimonio. ¿Qué pasaría si nuestro cliente sufre una enfermedad y esa enfermedad le genera una pérdida millonaria? Va a tener que vender su casa, va a tener que vender sus propiedades para poder pagar esos gastos médicos. O, por el contrario, ¿verdad? Si no tiene la cobertura correspondiente, va a tener que depender tal vez de una cobertura que no es la indicada y puede ser que fallezca. Entonces, por eso, el tema de seguro de gastos médicos es un tema también de educación, para que nuestro cliente no crea que muchas veces el objetivo de una póliza de seguro es cubrir todos los gastos que podrían darse, como tal vez alguna medicina que puede ser cubierta con parte del presupuesto del mismo cliente, ¿verdad? Porque recordemos que si el cliente usa desmedidamente su seguro de gasto médico, también ese seguro de gasto médico al año va a tener un aumento, ¿verdad? Y ese aumento se basa en la siniestralidad. Entonces, si yo uso apropiadamente mi seguro, el aumento que puedo tener es menor y además de eso también puedo mantenerlo durante muchos años. ¿Por qué? Porque la aseguradora también puede decirme, mire, por la siniestralidad que usted tiene, ya no le vamos a renovar la póliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una renovación donde en algún momento la aseguradora puede decir, mire, ahora le voy a cobrar 1000 veces lo que usted pagaba. Y que es en una manera indirecta decirle, mire, realmente ya no lo queremos como asegurado por la siniestralidad que usted tiene. Entonces, por eso, la idea es que nuestro cliente cuide su seguro, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a cuidar? Ayudándolo a entender cómo funciona y cómo es necesario usarlo. Si un cliente me dice, mire, la aseguradora no me quiere pagar los 100 quetzales de la medicina, yo le digo, mire, esos 100 quetzales usted lo puede absorber. Lo importante es, imagínense, que no sean 100 quetzales, que sea un cáncer. ¿Sí? Yo tuve en este año 2 clientes que en algún momento usaron su seguro de gastos médicos y la cuenta salió en 1.200.000 quetzales. ¿Qué hubiera pasado si ese cliente no tiene una póliza de seguro? Hubiera tenido que recurrir a sus bienes, a préstamos, que lo hubieran dejado endeudado para muchos años, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hace un seguro de gastos médicos, respaldar al cliente y ayudarlo a tener un respaldo en su patrimonio y a que eso no le genere una pérdida económica grave, ¿verdad? ¿Cómo se debe usar el seguro de gastos médicos? Y eso es importante porque primero debe ser usado solo para gastos en caso de enfermedad o accidente que desequilibran el presupuesto y ponen en riesgo al asegurado, ¿verdad? Ese es el primer paso. Decirle al asegurado, mire, usted compra esta póliza para realmente respaldar a su familia en caso de un desequilibrio económico. Todo gasto menor que pueda ser absorbido por el individuo no debería ser reclamado, ¿verdad? O sea, todo gasto que tiene que ver con esos gastos que muchas veces sucede de medicina que puede absorber el cliente, esos no deberían de ser reclamados. Ahora, si yo tengo la oportunidad de aprovechar el tema de las citas médicas a menor precio, etcétera, eso sí son una oportunidad que me da la aseguradora y ya lo tiene pactado, ¿verdad? Entonces también ahora tenemos diferentes unidades de servicio, ¿verdad? Que las aseguradoras tienen para que nosotros vayamos a esas unidades o a esos lugares de atención médica donde tenemos menos costo y tenemos también mejores beneficios. Todo reclamo aumenta el costo del seguro en el siguiente año, por lo que debe ser usado prudentemente y cuando realmente se necesita, ¿verdad? Entonces,
La prudencia en el uso del seguro de gastos médicos va a ayudar a que realmente el cliente tenga un seguro que le dure toda la vida, ¿verdad? Porque recordemos, la idea no es que este seguro solo me sirva este año, me pueda mantener cubierto, ¿verdad? Cuántos años viva. Hay un elemento importante que se agrega a eso. La probabilidad de vida de nuestra población está aumentando. En el 2100 se cree que la probabilidad de vida del mundo va a llegar a cerca de 85 años. Nosotros ahorita en el mundo estamos a 65 años. ¿Eso qué significa? Que tenemos que prepararnos porque muchos de nosotros vamos a vivir más de 85 años, porque si la probabilidad de vida está en 85 años, la próxima generación viene para vivir más de 85 años. Entonces lo que nos dice eso es que tenemos que tener elementos como los gastos médicos respaldando esa vejez, porque la vejez también trae como consecuencia la enfermedad, ¿verdad? Entonces, a pesar de que nos cuidemos, a pesar que hagamos deporte, siempre el elemento de enfermedad va a existir, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 criterios importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de explicarle a nuestro... ¿Qué debo tomar en cuenta para asesorar en gastos médicos? Porque recuérdense que la póliza de gastos médicos tiene variables, ¿verdad? Hablamos de exclusiones, hablamos de cobertura, hablamos de cómo puede usarse la póliza. Entonces ese es el objetivo. ¿Cómo debo asesorar o cómo debo ayudar a nuestro cliente para que él sepa la cobertura? Primero, verificar el estado de salud, ¿verdad? Nuestro cliente debe estar claro que esta póliza o cualquier póliza de gastos médicos se adquiere cuando uno está sano. Porque cuando está enfermo ya es muy difícil que nos den una cobertura, o la exclusión muchas veces ya no tiene sentido para efectos de comprar la póliza, ¿verdad? O el costo es tan alto por el tipo de enfermedad que tal vez tenga. Entonces, lo ideal es que nosotros verifiquemos también el estado de salud del cliente para que no compre una póliza y luego resulte que esa póliza realmente no va a ser de utilidad, ¿verdad? Alguien que en algún momento tenga indicios o sepa de que tiene diabetes, ¿verdad? Y resulta que compra una póliza de gastos médicos, no lo dice, no lo menciona, y resulta que el reclamo es por diabetes, ¿verdad? Otro tema importante también es, recordemos, las pólizas de gastos médicos tienen un periodo de 12 meses, ¿verdad? Que ese periodo de 12 meses de preexistencia es un periodo que tenemos que aclararle al cliente. Si el cliente se enferma en esos 12 meses por cualquier padecimiento anterior o que no sea anterior, ¿verdad? Pero que se den esos 12 meses, no tiene cobertura, ¿verdad? Es bien importante decirle a nuestro cliente que gastos médicos solo va a cubrir por accidente e infecciones, por apendicitis o una apendicectomía, ¿verdad? O el tema de virus, ¿verdad? Algún tipo de enfermedad grave, ¿verdad? Que se dé por virus, bacterias, ¿verdad? Entonces, ese es el tema importante de aclarar a nuestro cliente, para que nuestro cliente sepa que para una cobertura de seguro de gastos médicos, para empezar a usar esa cobertura, tienen que pasar 12 meses. Entonces, si nuestro cliente lo compra y lo quiere usar inmediatamente, también hay que aclararle, ¿verdad? Que no va a haber cobertura. Recuerden, nuestro objetivo fundamental es que nuestro cliente sepa cómo funciona la póliza para que no se quede la sensación de que la aseguradora no quiso pagar, sino que la aseguradora tiene condicionantes, ¿verdad? Y hay ciertas variables que primero nuestro cliente tiene que cumplir, o ciertos requisitos que tiene que cumplir para poder tener derecho a empezar a usar la cobertura, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede usar él en esos 12 meses? ¿Verdad? Puede usar las citas médicas, ¿verdad? En algún momento puede usar el servicio de si tiene hijos, ¿verdad? Y está en el tema del servicio de atención a esos recién nacidos, ¿verdad? Que en algún momento es hasta los 5 años, que es la cobertura del niño sano, ¿verdad? Que esas, la mayoría de aseguradoras sí lo cubre desde que nosotros entramos a la póliza. Recuérdense que la preexistencia, si yo ya la gané, es decisión de la aseguradora, que en algún momento estoy trasladando la póliza, saber si la acepta o no la acepta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago yo la preexistencia? A pesar de que sea la misma aseguradora, ¿verdad? A pesar de que sea un colectivo individual, no importa. La aseguradora tiene la decisión o el derecho de decir si acepto o no acepto, ¿verdad? Por eso es importante. Cuando yo traslado pólizas colectivas de gastos médicos a una individual, lo que busco es primero hablar con la aseguradora donde está esa póliza colectiva para ayudar a ese cliente a que se le incluyan las preexistencias, ¿verdad?
también va a depender de la siniestralidad, ¿verdad? La aseguradora puede evaluar la siniestralidad y decirme sí se puede, o puede decirme, mire, no se puede, ¿verdad? Por eso, el tema más importante aquí es educar al cliente para que use adecuadamente el seguro. Si necesita usarlo, pues hay que usarlo, pero no para gastos que en algún momento él pueda absorber y que pueda lograr que esa póliza se mantenga bajo una siniestralidad estable y que realmente cuando él tenga un padecimiento grave, ¿verdad? Como un problema médico que requiera alguna operación que va a costarle 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 quetzales o más, esa póliza esté lista para cumplir ese objetivo, ¿verdad? También este año tuve otro cliente que en algún momento se enfermó, ¿verdad? Y gastó cerca de 600,000 quetzales en gastos médicos, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando yo tengo a un cliente asegurado, lo primero que me dice es, mire, fíjese que a mí no me pasó nada, ¿verdad? Entonces yo perdí por ese seguro porque solo estuve pagando. Recuérdense, a nuestro cliente hay que explicarle que realmente lo que él está haciendo es haciendo una prevención de riesgos, ¿verdad? Él está dando un aporte para que la aseguradora respalde a la hora que él se enferma. Porque cuando él se enferme, entonces ahí sí es un tema donde puede costar 1 millón, 2 millones, 3 millones de quetzales, ¿verdad? Y ya hemos visto ejemplos nosotros de nuestra cartera de gastos médicos de personas que han necesitado y se les ha brindado el servicio, ¿verdad? Entonces, no hay mejor producto que el que uno va a tener a la hora de necesitarlo, ¿verdad? Porque cuando uno no lo tiene y lo necesita, es triste. Entonces, por eso es tan importante nuestra labor de asesores, ¿verdad? Y explicarle al cliente cómo usarlo y permanecer en esa póliza con un récord que le dé como resultado que pueda mantenerlo en el largo plazo. Ahora, si la persona no se enferma en su vida, gracias a Dios, ¿verdad? Porque es lo mismo que hablamos para el seguro de vehículos. Si el cliente tiene un seguro de vehículos y nunca choca y nunca se la roban, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque para eso era el objetivo, respaldar en caso de. Si no se dio, qué bueno, le fue muy bien, ¿verdad? Y agradezcámosle a Dios que no le pasó nada, ¿verdad? Igual gastos médicos, todos estamos en riesgo de un accidente, de una enfermedad, ¿verdad? De una bala perdida. Recordemos que las pólizas de gastos médicos cubren cualquier tipo de padecimiento o enfermedad o accidente, ¿verdad? Entonces, uno de los clientes que tuvo problemas este año en gastos médicos sufrió 3 impactos de bala, ¿verdad? Entonces, ese otro cliente fue atendido, se le dio el servicio, estuvo en el intensivo cerca de 10, 15 días, ¿verdad? Entonces, se recuperó y el cliente ahorita está en proceso de recuperación. ¿Pero gracias a qué? A tener una póliza de seguro de gastos médicos. Luego, verificar su situación económica. Recordemos que eso es importante también, ¿verdad? Ofrecerle una póliza que cumpla con las condiciones de su situación económica. ¿Por qué? Porque también el objetivo es que si le damos una póliza demasiado, tal vez extensa en beneficios, como una póliza en dólares, pero que luego va a ser complicado pagarla para él, entonces ya se convierte en un problema, ¿verdad? Y va a tener una cobertura que la va a dejar de pagar. Asesoría adecuada de acuerdo al momento que vive el cliente. Porque recordemos, no es lo mismo una póliza para una familia de recién casados. Una pareja de recién casados, ¿cuál es el problema que pueda tener? ¿Verdad? Que a la hora de nacer su hijo tenga algún riesgo, un padecimiento congénito, ¿verdad? Si las pólizas a nivel Guatemala solo cubren de padecimiento congénito 250,000 quetzales, porque ustedes saben que ese es el máximo, entonces a esa pareja la solución, o tal vez ellos no se van a enfermar porque están jóvenes, ¿verdad? Pero el riesgo es el problema congénito. Entonces a ellos deberíamos ofrecerles una póliza en dólares que le debería dar una cobertura no de 250,000 quetzales, sino de 250,000 dólares o 500,000 dólares, que las hay, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero con esto? Entender la necesidad del cliente y ver en qué momento está de su vida para asesorarlo adecuadamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque es cuando nosotros vamos a poder ayudar a ese cliente a darle una respuesta adecuada, ¿verdad? A una solución y a una situación de riesgo de su salud. ¿En qué coberturas y beneficios debemos asesorar en gastos médicos, ¿verdad? Cuando nosotros le damos la asesoría al cliente y le ofrecemos una póliza, tenemos que tomar ciertas características que tiene la póliza, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las características como máximo vitalicio.
Si yo le doy al cliente un máximo vitalicio de 1.000.000 de quetzales, ¿verdad? Puede ser que sea una prima barata, pero ese 1.000.000 de quetzales sea insuficiente a la hora de una enfermedad. Entonces, yo le puedo dar la cobertura, puede ser una cobertura barata, pero puede ser insuficiente a la hora de un padecimiento, de acuerdo a el tema de dónde quiera él recuperarse o a qué hospitales quiera él asistir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo asistir a los hospitales tipo A que a los hospitales tipo B, ¿verdad? Entonces, que toda póliza de seguro de gastos médicos tiene definidos los hospitales tipo A y tipo B. Tal vez el 1.000.000 va a ser suficiente para los hospitales tipo B. Pero si mi cliente está en el segmento de ir a los hospitales tipo A, entonces el 1.000.000 va a ser insuficiente, ¿verdad? Les contaba de este asegurado que gastó 1.200.000, entonces si él hubiera adquirido 1.000.000, no le hubiera alcanzado, ¿verdad? Y hubiera tenido que absorber los 200.000 más los deducibles, ¿verdad? Correspondientes. Entonces, eso es importante, tener claro cuál es el cliente, la característica del cliente, qué tipo de hospitales va a ir el cliente para que realmente el máximo vitalicio alcance. Tenemos máximo vitalicio de 2 millones, de 3 millones, ¿verdad? De 12 millones, dependiendo de la necesidad del cliente. También hablamos de deducible y copagos, ¿verdad? Dentro del concepto de deducibles y copagos, recordemos, hay pólizas de gastos médicos que pueden ser baratas también, pero el deducible puede estar entre $10.000, ¿verdad? $5.000. Al cliente yo le puedo dar una cobertura muy grande de $2 millones, pero también con deducibles de 10, 12 o $5.000, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que entender es la necesidad del cliente. Si él puede absorber la primera capa, ¿verdad? Y si él puede absorber esa primera capa, pues tal vez entrar a una póliza de $2 millones en cobertura anual, no máximo vitalicio, sino en cobertura anual, y que esa cobertura lo pueda llevar también a hospitales de Estados Unidos, ¿verdad? Que también esa es otra alternativa. Gastos médicos, recordemos que ya ha cambiado y ya ha evolucionado. En el pasado solo teníamos una atención a nivel Guatemala, ahora ya no, ahora tenemos pólizas que ya tienen atención a nivel Estados Unidos, con pago directo, ¿verdad? Con el tema del reembolso al 100%, entonces ya no al 80-20, sino al 100%. Entonces también eso es importante tomarlo en cuenta en función al cliente que estamos nosotros visitando, ¿verdad? Entonces, recordemos que los deducibles y los copagos pueden cambiar en el tiempo, ¿verdad? De acuerdo a la siniestralidad, las aseguradoras pueden hacer cambios en los deducibles o copagos. Puede ser que este año no paguemos copago adicional al deducible, pero puede ser que el otro sí, de acuerdo a la siniestralidad, ¿verdad? Entonces, por eso el tema de gastos médicos es un tema de asesoría continua. ¿Por qué? Porque las condiciones van variando dependiendo de cada una de las situaciones que se den en función a lo que está sucediendo al cliente o lo que le está pasando al cliente en ese momento. Y por eso también tenemos opciones en el mercado, ¿verdad? Otro tema importantísimo es el deducible máximo o stop loss, ¿verdad? Que muchas veces ese tema en el pasado no se tomaba en cuenta. Mi experiencia es que hace más o menos 15 años, cuando no existía el stop loss, había un gran problema en gastos médicos. Teníamos clientes que gastaban, ejemplo, 1.000.000, pero les tocaba pagar el 20% deducible, ¿verdad? Y ese 20% eran 200.000 quetzales. Entonces el cliente decía, mire, pero fíjese que me sirvió el seguro, etcétera, pero los 200.000 quetzales voy a tener que hacer algo para solucionar. Vendo mi casa o vendo un apartamento o vendo mi carro porque yo necesito pagar eso y no lo tengo en efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron las aseguradoras como parte del servicio y apoyo a ese cliente? Hablamos de un deducible máximo o un tope deducible, ¿verdad? Entonces ahora encontramos que la mayoría de aseguradoras tiene un máximo de 30.000, un máximo de 20.000 en el deducible máximo, ¿verdad? O stop loss. ¿Por qué? Porque eso también es un beneficio a la hora de una siniestralidad alta. Ejemplo, este cliente de 1.200.000, ¿verdad? Pagó como deducible máximo 30.000 quetzales, ¿sí? Entonces eso ya reduce el riesgo de que a una enfermedad o un accidente grave
también cubre mi elemento financiero, ¿verdad? Todo lo que he formado a través de los años, todos esos bienes que he formado a través de los años, logro a través de una póliza que no se queden en tema de inversión en una enfermedad, sino que puedo usar la póliza como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como yo cuido mis bienes, entonces la póliza que estoy pagando mensualmente me sirve para eso, para garantizar que realmente mi salud financiera a la hora de una catástrofe médica o de accidente esté respaldada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante explicarle a nuestro cliente que el pago de un seguro de gastos médicos no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? Y muchas veces el cliente lo ve como un gasto porque cree que hay que enfermarse para usarlo. No, la idea es que no se use, ¿verdad? El objetivo es que no se use, pero si necesito usarlo, me respalda a través de la asesoría que nosotros le demos a ese cliente. Entonces, el stop loss es importante que lo tengamos claro. Maternidad también es otro tema importante, ¿verdad? Ahora tenemos pólizas que incluyen maternidad o no incluyen maternidad. Si yo le voy a vender una póliza a una familia y es una familia que está en etapa reproductiva y no le pongo maternidad, va a ser más barato, ¿verdad? Pero si no le puse maternidad, entonces ya compliqué el problema para esa familia, porque cuando vayan a tener familia y resulte que no tiene el concepto de maternidad, entonces ahí es donde también tenemos que tomar en cuenta esos detalles. Claro, si es una familia que ya tiene más de 50 años, ¿verdad? Y los padres, pues ese tema ya no va a ser problema, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que también entender la necesidad de nuestro cliente para darle una solución adecuada a esa necesidad. ¿Alguna pregunta? Enfermedades congénitas, lo que practicábamos, ¿verdad? Las enfermedades congénitas son importantes tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces lo dejamos pasar. Tenemos una pareja joven que se acaba de casar, ¿verdad? No ha tenido hijos y el riesgo de que se enfermen es muy bajo, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Porque están jóvenes, pero el riesgo de que tengan un hijo con algún padecimiento congénito es muy alto, porque no han tenido hijos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el riesgo se da en cualquiera de nosotros, ¿verdad? Primero Dios, no suceda, pero si sucede, el objetivo nuestro es asesorarlo para entender qué hacer y qué cobertura tener en ese momento. Tal vez compro una póliza con enfermedades congénitas muy alta en los primeros 5 o 6 años, ¿verdad? Que por la edad de la pareja también va a ser barato, y luego ya los cambio a una póliza tal vez en quetzales, para que ya no el problema congénito no sea la situación que les afecte, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender qué hay en el mercado para satisfacer la necesidad de nuestro cliente y entender en qué etapa va esa familia,